Comentario Salmo 25. Acabemos una oración pidiendo perdón y protección. Decir primero que uno de los errores de las iglesias evangélicas en cuanto a la oración, es decir creer que la oración tiene poder o la oración es el poder del cristiano. Esto es no entender lo que es la oración y es el mismo error de Eva cuando la serpiente la engañó. ¿Qué le dijo la serpiente? Seréis como Dios, porque al decir, la oración tiene poder, están atribuyéndose poder a sí mismos. La oración no tiene poder, es Dios el que tiene poder. La oración, clamor, plegaria, o como se le llame, solo son peticiones que hacemos a Dios, ya sea por perdón, liberación de una enfermedad, por ganar almas, etc. Solo Dios sabrá qué hacer ante cualquier petición. A veces dirá, si a la petición o espera o no, ya que el poder está en Dios y lo que Él decida hacer. La regla número 1 de la oración la tenemos en 1 Juan 5:14 y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si queremos que Dios oiga nuestras oraciones o clamor, debemos no solo hacerlo conforme a su voluntad, es decir, diciendo que se haga su voluntad, y no la nuestra, porque muchas iglesias o personas oran como si ellos mismos fueran Dios o como obligando a Dios a hacer lo que ellos piden. Cuando dicen por ejemplo, yo decreto, eso es ponerse en lugar de Dios. Además debemos vivir bajo la voluntad de Dios, para que Él nos oiga. Pero, lamentablemente muchas iglesias evangélicas no viven en la voluntad de Dios, como en este ejemplo y varios ejemplos que hemos visto. Versículos 4 y 5 vemos un modelo fundamental de oración, el pedir a Dios que nos enseñe sus caminos para andar en su verdad. La verdad por ejemplo de una correcta oración e incorrecto entendimiento de qué es la oración, para no caer en el mismo pecado de Eva. Recuerde que Eva vio que la fruta era buena, lo mismo debemos ver en una iglesia, si es buena o no, es decir, si realmente andan en la verdad y entienden la Biblia, porque eso es lo que importa, poder entender la Biblia. También en versículo 5 dice, tú eres el Dios de mi salvación. Hemos dicho que ser salvos es más importante que todo lo demás, ya que el poder principal de Dios es la salvación. Sin una salvación verdadera no podemos ser hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, como dice Santiago, seríamos bastardos. Esto lo veremos en otros videos. Por eso la Biblia nos muestra que la salvación no se puede perder. Creer esto es la fe verdadera, porque la fe es confiar en Dios a través del sacrificio de Jesús, y si decimos que la salvación se puede perder, es no confiar realmente en el Señor. Si amamos realmente al Señor, y si realmente tenemos fe y verdadero arrepentimiento, siempre estaremos con Él, y si nos alejamos, Él nos volverá a traer, porque un padre nunca dejará que su hijo se pierda. Por eso los que realmente somos salvos, siempre seremos hijos de Dios, y estaremos en sus manos siempre como dijo Jesús. Eso no significa que si pecamos eso no trae consecuencias, ya que un buen padre disciplina a sus hijos, y a los bastardos no los podrá disciplinar. Por eso y mucho más, sabemos que la salvación no se pierde. Por eso, David dijo, tú eres el Dios de mi salvación. En la salvación está el verdadero poder de Dios. También la oración de David es para pedir perdón por sus pecados, como por ejemplo, en el Salmo 51, el cual analizaremos en su oportunidad. Versículo 10 dice que, todas las sendas de Dios son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Recordar que no estamos bajo el pacto de la ley de Moisés, sino bajo el pacto de la gracia de Jesucristo. La gran diferencia es que la ley mostraba el pecado de las personas, pero no podía tener una redención o salvación verdadera solo guardando la ley, es decir, guardar la ley de Moisés no podía salvar a las personas, solo mostrarles sus pecados y enseñar que solo un sacrificio expiatorio podía salvarlos, pero, no los sacrificios expiatorios de la ley que eran solo de animales. En concordancia con lo que hemos dicho, podemos decir que la gran mayoría de las iglesias evangélicas son como los judíos que estaban o están bajo la ley de Moisés, ya que también estas iglesias evangélicas confían en sus obras para su salvación y no realmente en el sacrificio expiatorio de Jesús. Por eso creen que la salvación se pierde, y tratan de imitar lo que dice el Antiguo Testamento, buscando poderes sobrenaturales o dones. Por eso Jesús dijo que los judíos piden señales, porque creen que las señales hacen que Dios esté con ellos. Comparemos con Mateo 12:38 y 39. 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. 39 Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lucas 23:2.8 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Juan 4:48 Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios,
no creeréis. Lamentablemente así son la mayoría de las iglesias evangélicas. Si no ven señales no creen, por eso buscan hacer señales y prodigios como hemos visto en Mateo capítulo 7. Salmos 25 2.14. 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ya hablamos del pacto de la ley de Moisés y como ese pacto no nos lleva a la salvación ya que es un pacto por obras y señales, ahora hablaremos del verdadero pacto que es por gracia, mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya hemos visto cómo el cristiano verdadero puede presentarse delante de Dios, es decir, de qué manera tenemos comunión íntima con Dios. 1. Por la oración. 2. La lectura de la Biblia. 3. Entender la Biblia por la predicación o enseñanza. 4. Por la adoración y alabanza. Lamentablemente la gran mayoría no lo hace correctamente, porque tienen un mal entendimiento de lo que nos enseña la Biblia. ¿Cómo podemos saber si realmente tenemos comunión con Dios? Si buscamos y entendemos su palabra, la Biblia. Por eso dice, y a ellos dará a conocer su pacto. ¿Cómo les dará a conocer su pacto? Por entender su palabra, la Santa Biblia. Comparemos con Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra pacto en el Nuevo Testamento significa proponer, es decir, Dios nos propone salvación mediante un pacto, y esa palabra pacto también significa contrato, es decir, Dios nos propone un pacto o acuerdo de carácter legal. ¿Qué significa que sea un pacto legal? Que no se puede anular. Las leyes vigentes no se pueden anular sin mutuo acuerdo. Los que acuerdan el pacto legal están obligados a cumplirlo. Por eso también sabemos que la salvación no se pierde, porque Dios cumplirá su pacto o sus promesas. Ese pacto legal es el pacto de salvación. ¿Cuándo se realiza y se sella ese pacto? Cuando pedimos en oración a Jesús la salvación. Comparemos con 2 Corintios 6 2.2. 2 Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He oído decir, que uno no puede decir que es salvo porque solo Dios lo sabe, es decir, solo Dios sabe quiénes somos salvos. Pero, eso contradice la Biblia. Más adelante seguiremos viendo esto. 2 Corintios 6 2.2 es bien claro, dice, en tiempo aceptable te he oído, y he aquí ahora, en día de salvación. Es ahora que Dios está escuchando, es decir, cuando la persona pide a Jesús la salvación en ese mismo momento es salvo. Por eso dice ahora. Comparemos con Efesios 1:13. 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá lo reitera, cuando creímos en él, con fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Es la fe que entiende la Biblia y cree en eso que entendió. Por eso siempre decimos, la gran mayoría de las iglesias evangélicas no la entienden, y note que dice, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? De la salvación y la vida eterna. El sello nos habla de seguridad, por el sello nuestra salvación está segura y confirmada. El Espíritu Santo no viene y se va del creyente, siempre estará en el creyente, por eso es sello. Comparemos con Romanos 8 2.1,9, capítulo 8 Viviendo en el Espíritu 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 6 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La Biblia es clara al decir que el Espíritu Santo habita siempre en el creyente. No viene y va como creen en la mayoría de las iglesias que siempre piden que el Espíritu Santo baje de nuevo, o les dé nueva unción, etc. Eso es no entender la Biblia. El sello del Espíritu Santo es para confirmar el pacto con Dios y su juramento. Comparemos con 1 Tesalonicenses 5 2.23-24. 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 2 Timoteo 2:13. 13 Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Hebreos 6 2.16-20. 16 Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 18 Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Antiguamente el juramento confirmaba un acuerdo, después vino el acuerdo como contrato legal por medio de un documento. La Biblia es nuestro documento legal. Las promesas y juramento de Dios es suficiente para confirmar por fe el pacto de salvación. Por eso dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa seguridad penetra hasta dentro del velo del santuario celestial, donde Jesús entró por nosotros, para presentarse como sacrificio por expiación para darnos salvación. ¿Cuál es ese consuelo, y esa esperanza, a la cual hemos acudido, y tenemos por como firme, y segura ancla del alma? La salvación, nuestro consuelo y esperanza es, ser salvos, para un día estar con el Señor en la vida eterna. Por esto también, los que creen que la salvación se pierde, es porque realmente no confían en el Señor, y no entienden que el sacrificio de Jesús es el verdadero poder de Dios para salvación. Por eso, creer que la salvación se puede perder, eso significa que Dios no tiene poder, y que Dios no pudo cumplir el pacto y su juramento. Los que creen que la salvación se puede perder, es porque no entienden la Biblia. Versículo 15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová. Por la fe el cristiano verdadero debe siempre mirar al Señor y confiar en su salvación, porque el pecado nos puede alejar de Dios, pero Él busca a sus ovejas cuando se alejan, a las que no son sus ovejas no las podrá buscar. Pero, muchos creen que si un cristiano peca y se aleja, perdió su salvación. Eso es incorrecto, porque si peca o se aleja, es porque probablemente nunca fue salvo, era un falso creyente, pero al verdadero creyente, es decir, al Hijo de Dios, el Señor lo buscará como el pastor busca la oveja perdida. Comparemos con Lucas 15 2.4-7. 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Compare también con la historia del hijo pródigo. Comentario: Salmo 26. Acabemos como el justo redimido es probado, porque lo que Dios ve es el corazón, ya que Dios escudriña el corazón, no puede ser engañado. Por eso Él conoce los que en verdad son sus ovejas. Por eso David dice: no me he sentado con hipócritas, es decir, él era sincero en su fe. Ni los que andan disimuladamente, ni con malignos, ni los impíos. Comparé con Salmo 1, versículo 6 dice: lave en inocencia mis manos. Comparemos con Santiago 4 2.8. 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 1 Timoteo 2 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando dice, levantad manos santas, no quiere decir que tenemos que levantar las manos, quiere decir que debemos limpiarnos de pecado cuando nos dirigimos a Dios, porque es fácil levantar las manos en la iglesia, pero difícil estar totalmente limpio de pecado. Por lo tanto, es más importante estar limpio de pecado que solo levantar las manos. Los que solo levantan manos, es porque no entienden lo que dice la Biblia.